Vamos a empezar a la clase justo donde la dejamos ayer, haciendo un pequeño repaso de si puede la metafísica constituirse en una ciencia y ya entrando en el tema de los juicios, que era justo lo que nos quedaba ayer un poco ahí desamañado, ¿vale? Bueno, quedábamos en que la metafísica, si recordáis, no podía constituirse en una ciencia, y esto lo mirábamos en el entorno del problema fundamental de Kant, que era cuáles son los límites del conocimiento. Esto lo mira en la crítica de la razón pura, donde nos expone su filosofía, que es un idealismo trascendental o una filosofía crítica, ¿vale? Y que contesta la pregunta, ¿qué puedo conocer? Va a mirar los límites de nuestro conocimiento, ¿vale? El telón de fondo de esta cuestión, ¿vale? Es que no va a poder hacerse metafísica, ¿vale? Y hay otro problema, ¿vale? No se preocupen, no es solucionamos un problema, se abre otro, solucionamos un problema, se abre otro. El problema es, ¿por qué siempre la humanidad está preguntándose sobre eso? ¿Por qué toda esta gente tan inteligente, aunque ustedes digan que son unos pesados porque siempre están pensando, siempre le están dando vueltas a las cosas, etcétera? Nosotros hoy seguimos preguntándonos sobre esto. Realmente, la humanidad en general, la gente común y corriente en general, ¿hay una vida después de esta vida? ¿Somos algo más que cuerpo? O sea, ¿somos algo más que una hormiga? ¿Somos algo más que un perro? ¿Qué pasa con el tema de la conciencia, precisamente? Eso que encontraba Descartes con el pienso, luego existo, ¿no? Y que parece ser que, por ejemplo, un perro no podría saber, declarar, ¿no? Soy una cosa que piensa, yo soy, ¿no? Yo existo, porque esto es. Y sin embargo, que nosotros sepamos, no puede declarar, aunque sea internamente, quiero decir, yo soy, yo existo, ¿no? Independientemente de los materiales que me componen. El tema de la libertad, acordaros que hablábamos en clase de Matrix, y Andrea me decía, Marita, nos tienes que poner Matrix. Pues tenéis una oportunidad para ver Matrix en estos días, ¿vale? O el show de Truman, por ejemplo, que es más fácil de comprender, ver cómo realmente él cree que está siendo libre y no lo es, ¿vale? De ahí viene el tema del mundo, libertad, y el tema de Dios. Dios existe, ¿qué tipo de Dios? ¿Tiene algo que ver con nosotros? ¿Nos gobierna? ¿Nos creó? Etcétera. La gente sigue preguntándose esas cosas. De hecho, veía yo el otro día, no sé si era un fake, pero si non è vero ben trovato, ¿no? Si no es verdad, es bien posible que fuera. Veía una foto de un cura católico con unas cuantas feligresas. Es curioso esto, ¿no? De que fueran mujeres y mujeres mayores. No es curioso, quiero decir, es lo usual, pero es curioso que sea ese tipo de población la que iba detrás de ellos. Iban, creo recordar que iban bendiciendo, ¿no? Para que se fuera el coronavirus. Nosotros seguimos preguntándonos por esto. Pasa que nos hacemos unas preguntas pues comunes y corrientes. Ellos hacen preguntas de tipo sistemático, intentando investigar, ¿no? Investigar seriamente, aunque a nosotros a veces, pues a mí no, porque me gusta, pero a ustedes les resulte pesado, molesto, etc. Entonces, el telón de fondo de esta cuestión de si puede la metafísica constituirse en una ciencia, que acordaros es un problema para Kant fundamental del problema general de la cuestión del conocimiento, es si no es posible esto, ¿por qué? Si no es posible
conocer los objetos de la metafísica y llevamos, perdón, esto es por lo que tengo que tomar para el asma que me da ronquera. ¿Por qué seguimos preguntándonos por eso? ¿Por qué no desistimos ya de una vez? ¿No? ¿Por qué seguimos? Dale y dale y dale y dale. Y las mayores mentes de la humanidad, aunque ustedes no los vean así, sí que son, junto a otras científicas y científicos, ¿no? Siguen preguntándose sobre eso. La respuesta la tenéis aquí, en el prólogo a la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, el tocho ese que yo les mostré, pues fue publicado por primera vez en 1781 y tuvo una segunda edición en 1789, si yo no recuerdo mal las fechas. Yo soy muy mala para las fechas. Pero bueno, avance la idea que son ciertas estas fechas que les estoy diciendo. Él escribió un prólogo explicando lo que iba a ser, ¿vale? Para que nos hiciéramos una idea de cómo iba a desarrollarse la obra. Y en la segunda edición escribió otro prólogo diciendo lo que había cambiado, que había modificado, etc. Bueno, en el prólogo, aquí lo tenéis, a la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, Kant nos dice lo siguiente: para que entendamos por qué persistimos una y otra vez en preguntarnos sobre el tema del alma, ¿vale? Si tenemos alma, cómo es, si sobrevive a la muerte del cuerpo, etc. Cualquier cosa sobre el alma, no importa. Si somos libres o no somos libres, o solo somos meros mecanismos físicos, si existe un ser superior trascendente que nos creó o no nos creó, si es perfecto o no es perfecto, etc. No importa lo que nos preguntemos sobre estos tres objetos. Y dice lo siguiente: la razón humana tiene el destino singular, fijaros, tiene el destino. Eso significa que no puede liberarse de hacer eso. Estar destinado o que sea el destino es que sucede necesariamente, ¿vale? La razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimiento, o sea que hay más de un campo de conocimiento, ¿vale? En uno de sus campos de conocimiento, de encontrarse acosada, fijaros, acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser formuladas por la propia naturaleza de la razón, de ahí el destino, ¿no? Pero a las que tampoco puede responder por superar todas sus facultades. Realmente, si os dais cuenta, esto es una especie de tragedia, ¿no? Porque nosotros, por la propia naturaleza de nuestras facultades, nos preguntamos por algo que por la propia naturaleza de nuestras facultades no podemos responder científicamente, obviamente, ¿vale? Y este era ese trocito de texto que yo les decía ayer, este que está aquí, que yo les decía ayer, que es muy importante para entender por qué Kant se ve como necesitado de responder al problema de la metafísica y no lo deja de lado, porque podía analizar simplemente el problema del conocimiento y dejar el problema de la metafísica de lado. No, él se da cuenta de que este es un problema acuciante y es un problema de que la razón, de la propia razón, de la propia naturaleza de la razón. Nosotros cuando nos preguntamos por el tema del conocimiento, siempre terminamos preguntándonos por temas sobre el alma, temas sobre el mundo y en concreto dentro del mundo el tema de si hay libertad o no hay libertad y sobre el tema de Dios. Vale. Les decía que para poder resolver este problema nosotros no podemos entrar a hablar de alma, de libertad, de Dios, etc. ¿Por qué? Porque eso sería volver a lo anterior al giro copernicano. ¿Qué era lo del giro copernicano? El giro copernicano que da Kant
es no centrarse en los objetos como hacían las anteriores filosofías, sino centrarse en los sujetos. Cuando nosotros emitimos pareceres, decimos cosas sobre lo que conocemos, ¿vale? Lo hacemos mediante juicios. Lo que les decía, el día está soleado. Hoy, por ejemplo, yo no veo el cielo azul desde mi ventana, ¿vale? Lo veo grisáceo, está despejado, pero el cielo no está azul, ¿vale? Entonces, para resolver el problema, ¿no? Nosotros tenemos que ir hacia atrás. Él quiere resolver el problema de raíz. Su filosofía es una filosofía crítica, radical, y quiere ir hacia atrás, hacia el problema de los principios. Porque os acordáis que quería resolver este problema de la metafísica viendo y el problema del conocimiento en general. Por eso va incluido el problema de la metafísica, con un concepto como problemático del conocimiento para fundarlo todo desde principios, ¿no? Entonces, hay que saber eso en general y ver por qué va hacia atrás. Igual que cuando tú quieres hacer una casa, porque quieres tener un tejado con el que protegerte, quieres tener unas paredes, tienes que ir hacia atrás y ver cómo vas a poner los pilares, cómo vas a hacer la base, cómo vas a hacer el suelo primero, el de la base, como si van a hacer varios pisos, cómo vas a comunicar la escalera, etc. Tienes que ir hacia atrás, tienes que ir hacia el proyecto. Y en el proyecto tienes que contemplar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, él lo que dice es, planteémonos el principio. Y el principio es este. Para resolver el problema, primero hay que plantearse cómo se alcanza un conocimiento adecuado en general. No un conocimiento trapallento, no un conocimiento que vale para este momento sí y para otro momento no. ¿Vale? Por ejemplo, lo que yo les decía ayer, ¿vale? El cielo está azul, hoy ya no vale. Simplemente es así. Yo les decía que había entendido a Kant, en concreto yo, otros compañeros y compañeras mías lo entendieron por otro libro de Martin Heidegger, por un pequeño libro que se llama La pregunta por la cosa, que surgió a partir de las clases que Heidegger dio sobre Kant, y él explicaba cómo si él escribía una cosa en la pizarra, diciendo, yo no recuerdo el ejemplo, pero no tiene importancia, ¿no? En este momento, por ejemplo, en este momento el profesor está de pie y aquí en la clase, ¿no? Si entraba después alguien del personal de limpieza y ya no había nadie en la clase, podía leer la pizarra y decir, este profesor está mintiendo, aquí no hay ningún profesor y por supuesto menos de pie, por tanto esa verdad no es válida. Está claro que hay juicios que no son juicios científicos, o sea, que no valen universalmente, ¿no? Entonces vamos a tener que analizar los juicios y vamos a tener que... Los juicios son las proposiciones, lo que yo les acabo de decir. Está pasando un pájaro a lo lejos por delante de mi ventana, ¿vale? El juicio ya no es válido. Ya dejó de pasar el pájaro por delante de mi ventana. ¿Qué hacemos entonces para saber cuándo un juicio es verdadero? ¿Cuáles son las condiciones para que sean verdaderos y cuáles son las condiciones para que sean verdaderos siempre y de manera universal? Entonces, para resolver el problema hay que plantearse cómo se alcanza un conocimiento adecuado en general. En general, ¿vale? Eso nos lleva a plantearnos o a darnos cuenta, si queréis, ¿no? Que los conocimientos se expresan en juicios. Esto ya os lo dije, ¿vale? Yo siempre os voy a ir adelantando un poquito las cosas para que podáis reenganchar. Los conocimientos se expresan en juicios y los juicios, como les decía yo, fundamentalmente, aunque en lengua ustedes estudian los complementos directos, los indirectos, los predicativos, yo qué sé, todas esas cosas que yo no manejo, pero ustedes sí.
Los conocimientos se expresan en juicios y básicamente nosotros lo que tenemos es un sujeto y a ese sujeto le decimos algo de ese sujeto, tenemos un predicado. Según esta cosa tan simple, tan básica, ¿vale? Nosotros vamos a tener 4 tipos de juicios. Los tipos, recuerden, cada vez que nosotros tipificamos algo, lo tipificamos según un criterio. Lo que hemos hablado en clase, cuando lo hablamos, por ejemplo, en Aristóteles, recordad, perdón, lo hablamos en Aristóteles. Si yo decía, vamos a ordenar la clase según el color de pelo. Bueno, ahí tenéis un criterio, según el color de pelo. Entonces la clase se ordenaría de una determinada manera. Vamos a ordenar la clase según el sexo. Entonces la clase se ordenaría de otra manera. ¿Vale? Bueno, aquí vamos a clasificarlos según 2 cosas. Según la forma y según el contenido. ¿Vale? Fácil. Según la forma y según el contenido. Ya les había hablado, se los recuerdo por si se olvidaron, de lo que es forma y contenido. ¿Vale? Vuelvan para atrás a sus apuntes y si necesitan alguna aclaración sobre la diferencia entre forma y contenido, me lo dicen después en el chat cuando termine con la diapositiva. Según la forma, hay 2 tipos de juicios, los analíticos y los sintéticos. Y según el contenido, hay 2 tipos de juicios, los a priori y los a posteriori. ¿Qué es un juicio analítico? Un juicio donde el predicado, recuerden esto de aquí, los juicios, nosotros somos muy simples en ese sentido, decimos que un juicio está compuesto de sujeto y de predicado. Los juicios analíticos, ¿vale? Son aquellos donde el predicado está incluido en el sujeto. Aquí no está incluido en él, ¿vale? Pero ya veis que está aquí lo del sujeto, ¿vale? Son aquellos juicios, lo voy a explicar, no os preocupéis, estoy definiendo nada más. Los juicios analíticos son aquellos juicios donde el predicado está incluido dentro del sujeto y por lo tanto no añade nada nuevo al sujeto. En cambio, los juicios sintéticos son aquellos donde el predicado no está incluido dentro del sujeto y sí añade algo al sujeto. Les voy a poner un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, lo que hemos utilizado en clase, cualquiera de las partes es menor que el todo, yo estoy utilizando le doy la vuelta. El todo es mayor que cualquiera de sus partes, el todo está funcionando como sujeto y las partes están funcionando como predicado. ¿Vale? Entonces, lo único que estoy haciendo es, el todo sería el predicado, lo siento. El todo sería el sujeto y yo lo único, fijaros, partes está dentro del predicado, ¿no? Y lo único que hago es desplegarlo. No estoy diciendo nada nuevo, porque el predicado partes está incluido dentro del sujeto todo. Entonces no digo nada nuevo. Ustedes dirán, pues claro, el todo es mayor que cualquiera de sus partes. No me estás diciendo nada nuevo. Es un juicio analítico. ¿Por qué? Porque si yo analizo el sujeto, voy sacando, desde el propio sujeto, voy sacando la conclusión, voy deduciendo todo lo que él implica. En este caso, por ejemplo, que las partes son menores
abro así y ya está. Estoy haciendo esto a propósito, ¿veis que no separo las manos? Lo que pasa es que no puedo hacerlo de otra manera, ¿vale? Simplemente abro el puño y despliego, nada más. ¿Bien? Vale. Los juicios sintéticos son diferentes. Síntesis aquí significa lo que yo les decía en clase. Sintético no quiere decir más pequeñito, como cuando te dicen haz una síntesis, sino lo que les decía de un tejido sintético. Hablamos de un tejido natural, por ejemplo la lana, ¿no? El algodón, y cuando hablábamos de un tejido sintético, ¿de qué hablábamos? Por ejemplo, el elastán, ¿no? O las mallas que hay, por ejemplo, para hacer este deporte. Lo que hacen es ir cogiendo de distintos lugares elementos, los juntas todo y crean un tejido, ¿no? Que es sintético, sintetizado a partir de diferentes elementos. Bueno, en este caso, fijaros, el predicado no está incluido en el sujeto. El predicado no está incluido en el sujeto y por lo tanto sí añade, mirar ahora cómo mis manos están separadas, sí añade algo. En el otro caso era así, ¿vale? Los ejemplos en filosofía son malísimos. En el otro caso era yo despliego y en los sintéticos yo añado, ¿vale? Ejemplo de juicio analítico. A es A. Y vosotros diréis, bueno, ya están flipando estos. Claro que A es A. Pues por supuesto, es un juicio analítico. El predicado A de la frase A es A está incluido en el sujeto A. Clarísimo. En cambio, el cielo está grisáceo es un juicio sintético, porque decir cielo sujeto no significa decir grisáceo. Grisáceo añade, en este caso, información a cielo. Voy a parar un momento y me preguntan algo si entendieron, ¿vale? Algo sobre si entendieron el tema de los juicios analíticos y sintéticos antes de pasar a la división por o la categorización por contenidos. Perdón, voy a cerrar la pantalla para beber agua. Ok, vale. Bueno, si alguien no lo entendió que lo diga y si no, yo sigo. Perdón. Vale. Entonces ahora voy a la diferencia en los juicios por contenido. Veis que la anterior era simplemente por la forma en que se relacionaban sujeto y predicado. Nada más. Forma en que se relacionan sujeto y predicado. Yo ponía ejemplos para que ustedes lo entendieran, pero era por la forma de relación entre sujeto y predicado. Ahora la cuestión viene por el tema del propio contenido de los juicios, ¿vale? Y realmente viene por cómo yo conozco esos juicios, cómo conozco el contenido de esos juicios. Veis que voy poco a poco metiendo las cosas, ¿no? Bueno, ahí tenemos contenidos a priori, que ustedes ya se imaginan por dónde van a venir las cosas aquí, y juicios, perdonad, a posteriori. Los juicios a priori, pues yo no necesito ninguna comprobación experimental, sensible, para conocer su verdad. ¿Mm? Y en los juicios a posteriori, sí que necesito
de la experiencia, de la comprobación sensible, experimental, para conocer su verdad. Los juicios a priori tienen como característica su característica es ser universales y necesarios. Y vosotros diréis, tate, aquí tenemos los juicios científicos. Igual que os podríais haber dado cuenta en los analíticos, diríamos, en los analíticos, si lo pensáis un poquito, decís, bueno, si el predicado está dentro del sujeto y yo no necesito ir a buscar nada afuera, ya está listo, va a ser objetivo, no va a depender de nada, etc. Por ahí van a ir los tiros, va a ser necesario, lo saco por deducción, etc. Paramos un momentito. Los a posteriori, en cambio, esperad que voy a arreglar esto, aprovecho. En cambio, los juicios a posteriori, donde yo necesito, para comprobar su verdad, ir a posteriori quiere decir después de, ¿no? Y a priori quiere decir antes de. Necesito ir a comprobar mediante la experiencia. Y como necesito ir a comprobar mediante la experiencia, van a ser juicios particulares, concretos, no universales, justo lo contrario, ¿veis? Estos son particulares, estos son universales. Precisamente por ser particulares van a ser contingentes. Recordad lo que quiere decir contingentes para nosotros, que pueden ser o no ser. ¿Vale? Van a ser contingentes, lo contrario de ser necesarios. ¿Vale? Necesarios, ¿qué quiere decir? Que se dan necesariamente, ese contenido se da. ¿Vale? Es verdad ese contenido. Y contingente quiere decir que puede ser o no ser. Les voy a poner un ejemplo y se van a sorprender. Ejemplo de juicio a priori. El todo es mayor que cualquiera de sus partes. Y ya los veo diciendo, bueno, ya, es igual que el analítico. Están pensando bien, van por buen lugar. Ejemplo de a posteriori. El cielo está grisáceo. Yo necesito de la experiencia. Hoy, cuando me levanté, estaba la persiana bajada y tuve que levantar la persiana y vi que no estaba azul el cielo como ayer. Es contingente, ayer estaba azul, hoy está grisáceo, de pronto dentro de un ratito está azul. Eso que decía Heidegger, bueno, que yo me inventé un poco, ¿no? El profesor está aquí de pie en el aula, se va todo el mundo, incluido el profesor. Eso es verdad, mientras el profesor está de pie en el aula, entra el personal de limpieza y dice, este profesor no sabe nada aquí, esto no es verdad. Porque es un juicio particular, concreto, y es contingente, puede ser o no ser. Vale, Kant lo que hizo fue precisamente analizar los juicios tal como los habían analizado hasta ese momento y coincide, nos interesa, ¿vale? Esto coincide con cómo lo habían analizado determinados autores hasta ese momento. ¿Vale? Como por ejemplo, pues da igual Leibniz, incluso Hume. Esto puede recordar en parte a las relaciones de ideas, en parte por algunas cosas, a las cuestiones de hecho de Hume. Como Leibniz no lo dimos, pues aparte de las investigaciones de Leibniz, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué tendríamos aquí? Que resulta, y que era lo que tenían hasta ese momento, Y eso es lo que Kant va analizando. Hasta este momento todo se ha hecho de esta manera, desde diferentes lugares, desde el racionalismo, desde el empirismo, han encontrado esto. Han encontrado
que los juicios analíticos son juicios a priori. O sea, los juicios analíticos son juicios a priori. Y los juicios sintéticos son siempre a posteriori. O sea, siempre que tenemos juicios analíticos son juicios analíticos a priori. Y siempre que tenemos juicios sintéticos son juicios sintéticos a posteriori. Bien, con esto no arreglamos el problema de la ciencia, porque si nosotros tenemos juicios analíticos a priori, resolvemos una parte del problema de la ciencia. Resolvemos este problema de la ciencia, que los juicios son universales y necesarios, como tienen que ser los juicios científicos, pero no añadirían nada nuevo al sujeto sobre el que nosotros estamos investigando. ¿De acuerdo? Vale, pues vámonos a los sintéticos entonces. Perfecto. El sintético sí que añade nuevo conocimiento. Problema. El gran problema que vio Hume son juicios particulares, y contingentes. Caramba, es que entonces no son ni universales ni necesarios. Entonces no son juicios sintéticos. Así no arreglamos el problema. ¿Cuál fue el gran descubrimiento de Kant? La gran propuesta de Kant. Que, aquí lo tenéis, esta es la novedad, ¿vale? La novedad de la propuesta kantiana, del idealismo trascendental kantiano y de cómo él va a intentar fundamentar en la crítica de la razón pura, que es lo que nosotros vamos a empezar a hacer ahora, cómo lo fundamenta. La gran novedad, les decía, frente a este problema irresoluble de que ni los juicios analíticos a priori ni los juicios sintéticos a priori nos dan conocimiento adecuado en general, adecuado en el sentido científico, ¿no? Que el conocimiento adecuado científico está constituido por juicios sintéticos a priori. Y vosotros diréis, madre mía, ¿y cómo se consigue eso? ¿Cómo consigo yo un juicio sintético que en tanto sintético me ofrece nueva información y que al mismo tiempo sea a priori, o sea, que sea universal y necesario? Esto así, de buenas a primera, parece imposible. Kant va a demostrar en su crítica de la razón pura que no es imposible. Para ver cómo se pueden formular juicios sintéticos a priori, y Kant demuestra que ya se están formulando juicios sintéticos a priori. A ver si sabéis en dónde. En las matemáticas y en la física. Y va a ver cómo no se pueden formular en metafísica. Vamos a necesitar ver cuáles son, que lo acabo de mover, cuáles son las condiciones de posibilidad de nuestra razón para formular esos juicios sintéticos a priori. Y para ello vamos a tener que ver los a priori de la razón. Y ahí está el giro copernicano. Nos vamos a tener que centrar en el sujeto, buscando los a priori de sus facultades, ¿no? Que son los que van a permitir precisamente, ¿no?, formular este tipo de juicios. Lo vamos a hacer entonces investigando nuestras facultades cognoscitivas, porque en este momento estamos hablando del conocimiento, porque estamos respondiendo a la primera pregunta: ¿qué podemos saber? Que se hace ese trabajo en donde, aquí, en la crítica de la razón pura. ¿Vale? Pues paramos un momentito y me preguntáis. Perdón.
Si no entendéis algo, me preguntáis, quiero decir. Si no, paso a lo siguiente. Ay, que me olvidé. Hoy tiene un nuevo amiguito que es este. Y que es un amiguito mexicano. ¿Vale? ¡Mua, mua, mua! ¿Vale? Traído de México. ¡Mua! Bueno, os lo muestro así de lado, desde atrás y de frente. Bueno, veo que no me decís nada. Supongo que entendí, Dios mío, que acabo de leer, yo lo entendí. Sigo entonces. Exactamente, Andrea, se une todo al final. Tenéis que tener un poquito de paciencia porque os juro que se une todo al final. Incluso cuando vayamos a la segunda pregunta, la pregunta de la moral, vais a ver cómo todo lo que vimos aquí nos lleva a la moral. Y como todo lo que vamos a ver en la moral nos lleva a la tercera pregunta que habla sobre ese proyecto político kantiano. Kant tiene todo en la cabeza, ¿vale? Y sabe que su proyecto no puede ser, como decimos aquí en Galicia, una atrapallada, ¿no? De ti vai facendo. No, él sabe que tiene que empezar desde el principio, ¿vale? Quiere hacer las cosas bien. Entonces sabe que tiene que ir un poquito hacia atrás, un poquito hacia atrás, un poquito hacia atrás, y desde ahí va a empezar a arreglar todo. Bien, Alejandro dice que no pilla lo de la novedad de Kant. La novedad de Kant consiste en proponer que existen algo que no había dicho ningún autor antes porque no lo concebía de ninguna manera, que existen juicios sintéticos a priori. Todos los anteriores autores, de manera separada, ¿vale? Kant lo que hace es estudiar lo que hacen ellos. Dice que existen juicios analíticos que tienen unas determinadas características, juicios sintéticos que tienen unas determinadas características, que existen juicios a priori, que existen juicios a posteriori, cada uno con sus características, ¿no? Aunque no lo digan exactamente, Kant reúne todo ese material y ve que en realidad todo coincide en lo que los anteriores autores están tratando. Que cuando están hablando de juicios analíticos, están hablando de juicios que son a priori, o sea que en realidad todos los juicios analíticos serían a priori y que todos los juicios sintéticos serían a posteriori. Si esto fuese así, no habría ciencia, dadas las características de los juicios analíticos que son a priori y de los juicios sintéticos que son a posteriori. ¿Vale? Ahora te contesto, Mencía. Primero le intento contestar a Mayo y luego voy en concreto con lo tuyo. Kant lo que dice es que no existen solo juicios analíticos a priori y sintéticos a posteriori, sino que existen juicios sintéticos a priori. Yo recuerdo la sorpresa que me llevé cuando me explicaron esto, cuando me iban explicando y me dijeron, Kant dice que existen juicios sintéticos a priori y esos son los juicios sintéticos
los juicios característicos de la ciencia. Y yo dije, madre mía, ¿y cómo va a ser para explicar semejante cosa? Si los sintéticos son particulares y contingentes, y si los sintéticos añaden algo, lo siento, mirad la diapositiva. Si los sintéticos añaden algo al predicado, ¿vale? Y los a priori, fijaros, no añaden nada al sujeto, eso como cuadra, eso es imposible. Yo me acuerdo que me quedé así pensando mientras me daban la clase en la facultad y dije, esto no puede ser. A ver qué vuelta da este hombre. Dios mío, ¿cómo voy a ser yo para entender esto? ¿Vale? Y sí que lo logró, y sí que se entiende. Otra cosa es que uno esté de acuerdo o no, ¿vale? Él en el desarrollo de su filosofía, digamos que lo logró explicarlo, ¿vale? Y sí que se entiende, con ciertas dificultades, para el nivel de ustedes con muchísimas menos dificultades, pero sí que se entiende, ¿vale? Entonces, la novedad precisamente está en decir que existen no solo juicios analíticos a priori y juicios sintéticos a posteriori, sino que existen juicios sintéticos a priori y que esos juicios son los conocimientos, son los que caracterizan al conocimiento científico. O sea que si yo tengo un conocimiento científico, ¿vale? Un conocimiento científico fundante, después le voy a explicar esto, o sea, de principios, ¿vale? Él no dice que todos, absolutamente todos los juicios científicos sean juicios sintéticos a priori, pero los fundamentales, los que van a fundamentar una ciencia, como los principios, yo qué sé, de la física de Newton, por ejemplo, son juicios sintéticos a priori. Y esto es absolutamente revolucionario, porque nadie lo había dicho antes, y no solo porque nadie lo dijera antes, sino porque nadie lo había concebido y nadie, por supuesto, ya que no lo había concebido, no había logrado explicarlo. ¿Lo entendiste, Mayo? Ahora voy contigo, Mencía. ¿Entendiste la novedad, Mayo? Ok, voy con Mencía. A ver, Mencía me dice, pero entonces los juicios científicos son analíticos y a priori. No, los juicios científicos son a priori y son sintéticos. O sea, son sintéticos a priori. Analíticos no. Si fueran analíticos, si te fijas en la definición de analítico, se dice aquí que el predicado está incluido en el sujeto y que por lo tanto no añade nada nuevo al sujeto, por lo tanto no sabríamos nada nuevo. Y por si no os disteis cuenta, perdón, la ciencia nos da nuevos conocimientos. Entonces, un juicio que no me da nuevo conocimiento no es un juicio científico. Kant ya lo vimos con Descartes, no sé si lo recordáis. Descartes decía en su método que él pretendía encontrar un método que fuera fácil, sencillo y que nos fuera proporcionando nuevos conocimientos. Estamos en la época de la Ilustración, ellos están absolutamente alucinados con el avance de la ciencia y cómo vamos logrando nuevos conocimientos, nuevos conocimientos, nuevos conocimientos. De hecho, ahora mismo, con el tema que tenemos, ¿no?, de salud, ¿qué se está intentando encontrar? Un nuevo conocimiento. Bueno, varios nuevos conocimientos. Se está intentando encontrar cómo paliar los síntomas, ¿no?, del virus, ¿no?, para las personas que ya lo contrajeron. Se está viendo formas de evitar, ya se estudió y se está viendo formas mayores de evitar los contagios. Se está buscando la vacuna, etcétera, etcétera. Nuevos conocimientos. Y los nuevos vienen por el lado de sintéticos, donde tú juntas una cosa a otra, algo nuevo.
¿vale? Pero tiene que ser universal y necesario, o sea, que necesariamente eso funcione y eso viene por el lado de universal, que sirva para toda la población. De ahí viene todo el problema que hay con las pseudociencias y la homeopatía y todo. Dice, me sirve a mí. Bueno, me sirve a mí, eso no significa nada, quiero decir. A mí me sirve, por ejemplo, es que no lo sé, no quiero molestar a la gente que tiene fe. Bueno, a mí me sirvió rezar cuando estaba con gripe para sentirme mejor. Bueno, eso no es científico. El método científico lo vimos el año pasado, el curso pasado. eh, una de las bases que tienes es precisamente que pueda demostrar su universalidad. ¿Vale? Que vale para todos los casos, o por lo menos para la mayor parte de los casos, porque a veces no se pueden controlar absolutamente todos los casos posibles en la cantidad de variables que hay en el mundo, ¿no? Pero sí para una cantidad considerable de casos y que todo eso esté controlado, muy controlado, todas esas variables en laboratorio o en un tipo de cuasi experimental, de diseño, ¿vale? De investigación, etcétera. A ver, ¿lo entendiste, Mencía? Son juicios sintéticos a priori. Tienes que aprender por qué, y vosotros, sintéticos, y por qué a priori. ¿Por qué eso los hace científicos? Adecuados. Adecuados a la ciencia, claro. Mencía, manifiéstate o te dejé cao. Ok. Vamos a lo siguiente entonces. Bueno, perdón. Lo siguiente, como veis, es un cuadro. Es un cuadro que tendréis que aprenderlo de memoria. Si estuvierais en clase, veríais cómo yo simplemente me pondría de espaldas al cuadro y lo sabría de memoria. ¿Por qué lo sabría de memoria? Porque llevo tantísimos años dando clase. No, lo sabía de memoria cuando tuve que aprender Kant. ¿Por qué? Una, porque es necesario. Y dos, Lucía, venga, ánimo, fuerza. ¿Vale? Si queréis, solo damos hasta aquí, ¿vale? Que ahora tenemos tiempo, no hay problema. Vosotros me decís cuando paramos, ¿vale? Pero esta diapo sí que necesitamos darla para completar lo que les expliqué en la anterior diapositiva. ¿Sí? ¿Aguantamos, Lucía? ¿Aguantamos, Lucía? Sí, hay psico, Paula. No la vas a fastidiar en lo siguiente. Es muy fácil, es muy mecánico. No hay problema, es muy mecánico, ya lo veréis. Muy, muy, muy mecánico. Parece como un poco abrumador, ¿vale? Al principio, porque es como boom, 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 boom. Pero ya veréis que es muy, muy mecánico, confiad en mí. Si estuviéramos en clase ya veríais que yo pondría la diapositiva, miraría hacia vosotros y sería capaz de repetirla.
¿Por qué? Porque tengo una memoria prodigiosa, sabes que no me acuerdo ni de fechas ni de nada de eso, sino porque tiene su lógica interna, ¿vale? Tiene su lógica interna, la tenéis que aprender porque es siempre lo mismo, solo que cambia en cada parte de la crítica de la razón pura, ¿vale? Que solo son 3 partes y nada más, no tiene otra cosa, ¿vale? Nada más. Vamos a ver eso y si queréis aquí ya lo dejamos. Bueno, fijaros. De nuevo, veis que lo pongo aquí para que no perdáis el hilo. Estamos viendo el problema del conocimiento. ¿Qué puedo saber? Eso me lleva a plantearme qué es el conocimiento y dentro de ese problema está el problema de la metafísica. Yo ya les avisé que Kant da por hecho, esto él no se lo cuestiona, ¿vale? Es lo que se llama un factum. El de facto, de hecho, da por sentado que las matemáticas y la física son ciencias, porque están produciendo conocimiento. Punto. Ya está. No le deis más vuelta. Y lo que se va a preguntar es si la metafísica puede constituirse en ciencia o no, o sea, si puede formular juicios sintéticos a priori, o sea, si se pueden dar las condiciones de posibilidad para que formule juicios sintéticos a priori sobre los 3 objetos, alma, mundo, Dios, ¿vale? De los que trata. Y ya sabemos que no. Punto. Ya está. Este es resumen para que no se pierdan y ya está. ¿De acuerdo? Vale, entonces lo que vamos a ver es este cuadro, que este cuadro es muy simple, aunque parezca ahí que hay muchísimo. Pero es muy, si os fijáis son 3, porque estos es simplemente los títulos, esta fila son los títulos. Y estos son las 3 partes de la crítica de la razón pura, ¿vale? De las que tenéis que saber de qué tratan, fijaros. ¿Qué facultades trata cada parte de la crítica de la razón pura? ¿Cuál es la función de esa facultad? ¿Vale? ¿Qué a priori? ¿Os acordáis que íbamos a buscar los a priori, no? ¿Vale? Porque eso era lo que nos iba a permitir. Vuelvo despacito a la diapositiva anterior y vamos a buscar las condiciones de posibilidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesitábamos esto, los a priori, para que los juicios fueran universales y necesarios, ¿vale? Y vuelvo un poquito para atrás, ¿vale? Sí, y veíamos que esto era lo que él buscaba en el giro copernicano, que era centrarse en la investigación, ¿no? Del modo de conocer del sujeto, ¿sí? Y ya no puedo volver mucho más para atrás porque me salen todas estas cosas, ¿vale? Y luego voy a volver aquí, a esta diapositiva, llegado el momento, a la diapositiva 7, ¿vale? Cuando les explique, eso lo haremos el próximo día, el lunes, ¿vale? Cuando les explique precisamente, veis que esta es la diapo 7, ¿vale? Aunque tengo aquí volver diapo 16, es diapo 7, es un error mío, ¿vale? Pero adentro está bien. Para verlos a priori del conocimiento. Entonces, nosotros les decía, vuelvo despacito. Esta es la fila de títulos. La crítica de la razón pura tiene 3 partes. Cada parte analiza una facultad, ¿vale? Tenemos que ver la función, lo que hace esa facultad, la función que cumple, lo que hace. ¿Cuáles son los a priori de esa facultad? ¿Qué ciencia es la que sustenta
ese a priori sustenta o no, ¿vale? Ya veréis por qué digo esto. Y qué es, qué posibilita esa ciencia precisamente, qué a priori posibilita esa ciencia, ¿vale? Y ya veréis, es muy mecánico, muy mecánico, muy mecánico. No hay problema. Vale. Si estuviera, después si queréis os lo hago un momentito en el Word y ya veréis que es facilísimo, no hay problema, ¿vale? Las tres partes de la crítica de la razón pura son la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Si queréis usar ahí un truco de esto de memoria, EAD, estética, analítica, dialéctica. Tienen que ir en ese orden. Estética, analítica, dialéctica, EAD. Y siempre es trascendental. Estética trascendental, analítica trascendental, dialéctica trascendental. ¿Veis que es fácil? Es mecánico. Pum, pum, pum. ¿Vale? Sí, voy a pantalla grande. Esperar que se saca esto de grabar el juego. Vale. Las partes son estética trascendental, analítica trascendental, dialéctica trascendental. ¿Vale? Cada parte de la crítica de la razón pura va a hacer un análisis crítico, acordaros que se llama crítica de la razón pura, de una facultad. Y en ese orden, el orden no es aleatorio, no es que dijo, primero hago una, después. No, necesita hacerlo en ese orden. En la estética trascendental, luego os voy a explicar una cosa. En la estética trascendental va a ser una crítica de la sensibilidad. Sensibilidad, sentidos, Sensibilidad. En la analítica trascendental, el entendimiento, y en la dialéctica trascendental, la razón. Eso era lo que les decía, que no podían confundir entendimiento y razón. Entonces, estética, sensibilidad, analítica, entendimiento, dialéctica, razón. Estética, sensibilidad, analítica, entendimiento, dialéctica, razón. ¿Vale? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que hace cada facultad? La sensibilidad intuye. Vamos a tener que ver aquí qué es intuir. Sensibilidad intuye. El entendimiento piensa o juzga, que es lo mismo. Y la razón razona. Fácil. Sensibilidad intuye, entendimiento piensa o juzga, razón razona. Sensibilidad intuye, entendimiento piensa o juzga, razón razona. ¿Cuáles son los a priori de la sensibilidad? ¿Cuáles son los a priori de la sensibilidad? El espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad. Espacio y tiempo como formas a priori de la sensibilidad. ¿Cuáles son los a priori del entendimiento? Las categorías, podéis poner simplemente categorías, o categorías mejor, categorías del entendimiento. O conceptos puros, ¿qué quiere decir en este caso a priori? Puros del entendimiento. Fácil, conceptos puros del entendimiento. Y razón, ideas o conceptos puros de la razón. Fácil, ¿no? Conceptos puros del entendimiento, ¿de qué van a ser? Del entendimiento. Conceptos puros de la razón, ¿qué van a ser? Pues de la razón. ¿Vale? Sensibilidad, espacio y tiempo o formas a priori de la sensibilidad. Entendimiento, conceptos puros del entendimiento o categorías, si queréis aprenderlo más cortito. Razón, ideas, cortito, o conceptos puros de la razón. ¿Qué ciencia se estudia en la estética trascendental? La matemática. En la analítica, la física. En la dialéctica, la metafísica. ¿Y qué posibilidad de formular juicios sintéticos a priori se está estudiando
¿vale? En cada una de las partes. Bueno, en la estética trascendental lo que se ve es que por los a priori de la sensibilidad, o sea, por el espacio y el tiempo, o las formas a priori de la sensibilidad, es posible formular juicios sintéticos a priori en matemáticas. Mira lo que acabo de hacer. Es posible formular juicios sintéticos a priori en matemáticas. O sea, por eso las matemáticas son una ciencia. En la analítica trascendental, por los a priori del entendimiento, que son las categorías o conceptos puros del entendimiento, es posible que la física sea una ciencia. Y en la dialéctica trascendental, ¿qué es lo que se estudia? ¿Qué posibilidad se estudia? Si es posible formular juicios sintéticos a priori en metafísica. ¿Y qué se contesta? Que no. ¿Por qué? Porque no hay fenómeno. ¿De acuerdo? Salgo de pantalla completa y me preguntáis o os quejáis. Exacto, hay que explicarlos a fondo. Pero visteis que esta parte, lo que os decía, esa tabla, es muy mecánica. Tú te tienes que aprender las tres partes de la crítica de la razón pura, qué facultad se mira, ¿no? Se analiza, se hace la crítica. Lo de mira es para entendernos entre nosotros, para memorizar, ¿no? No hay demasiado que entender en el cuadro, Lucía. Es una descripción, es un planning. Lo que tienes en el cuadro es un planning, nada más de lo que va a ser en la crítica de la razón pura. ¿Vale? Es como si yo te digo, no puedes entender gran cosa porque no lo expliqué. Es lo que voy a explicar. Y es lo que Kant va a explicar en la crítica de la razón pura. No puedes entenderlo. Es un planning. Y ese planning lo vas a tener que saber al final. Pero te conviene ir aprendiéndotelo al principio. De tal manera que cuando yo te diga, voy a explicar la analítica. ¿Vale? Exacto. Pero después te lo vas a saber de memoria. Porque ya lo vas a entender. Cuando yo te diga, voy a explicar la analítica. Ah, claro, Marita va a explicar la analítica. Abro aquí. Marita va a explicar la analítica y entonces lo que va a hacer es hacer la crítica del entendimiento. El entendimiento lo que hace es juzgar o pensar. Los a priori que va a encontrar ahí Kant van a ser lo que se llaman categorías o conceptos puros del entendimiento. Va a estudiar la ciencia de la física y va a ver que por las categorías o gracias a las categorías se pueden formular juicios sintéticos a priori en física. Punto. Eso es lo que va a hacer Marita y eso es lo que nos va a explicar Marita. Ya lo entenderemos. Punto. Ya está. Ese es el planning. ¿Vale? Os estoy de nuevo, como hacemos siempre, ¿os acordáis que yo lo hago porque me lo pidió el alumnado? ¿No? Que en vez de entrar a saco con las cosas, o bueno, ya que estamos en público, en vez de entrar precipitadamente, ¿no? Que les diera así como unas estanterías para amueblarse un poquito la cabeza y decirle, mira, vamos a hacer esto, te doy estas baldas aquí y aquí vamos a colocar esto. En esta balda va a ir esto, esto y esto. En esta balda va a ir esto, esto y esto. Y en esta balda va a ir esto. Exacto, Mayo. En la estética trascendental, cuando se habla de estética aquí, y Kant lo explica en la crítica de la razón pura, no está hablando para nada de estética como un saber que habla de la belleza, ¿eh? Está hablando de la sensibilidad, como aístesis. Bueno, no lo voy a explicar. Si os fijáis en el cuadro, dice que la facultad que va a estudiar ahí es la sensibilidad. No tiene nada que ver con el tema de la belleza, ni nada por el estilo. Les acabo de dar como, digamos, una estantería con 3 baldas
y os estoy poniendo como digamos, las etiquetitas abajo. Y les voy a decir, cuando veamos esta balda vamos a colocar esto y esto y esto. Nada más. Siguiendo lo que pone Mayo en el chat. Cuando veamos la analítica, pues vamos a ver qué es lo que hace posible formular juicios sintéticos a priori, o sea, juicios científicos en física. Y cuando veamos la dialéctica trascendental al final, es cuando Kant nos va a decir, dado lo que vimos hasta ahora, no es posible que la metafísica se constituya en una ciencia. No es posible. Y vamos a entender por qué realmente. A ver, ¿lo entendieron ahora? Ven, por lo tanto, que de momento no estoy explicando las cosas, estoy simplemente creando la situación para que puedan entender. Con lo cual después vamos a ir relativamente rápido, ¿no? Estoy intentando hacer lo que no hicieron conmigo, que entraron un poco a saco y aquello fue muy duro, ¿no? Bueno, lo aprendí, ¿no? Lo aprendí, pero a base de mucho palo, ¿no? A ver, sigo con lo que viene abajo, que no es más que un desarrollo de lo que acabo de decirles arriba, ¿eh? Nada más. Ya ven cómo voy poco a poco y enlazando, nada más. Para que no se pierdan y les vaya quedando bien asentado todo. Ok, sigo. Bueno, pongo pantalla completa para que puedan ver mejor. Vale. Entonces, quedamos en este cuadro, que este cuadro es como una especie, a ver, ahí lo tenéis, de estantería, y ahí tenéis lo que vamos a explicar, ¿no? Y entonces yo les digo que hay que saberlo y al final lo vais a terminar sabiendo porque es necesario, porque os va a facilitar las cosas, más que nada por eso. Sabéis que yo muy pocas veces os digo chapad de esto, pero es que esto os va a facilitar muchísimo las cosas. En las tres partes de la crítica de la razón pura hay otra división en la crítica de la razón pura, pero yo voy a pasar de eso, ¿vale? Vamos a mirar esto así simplemente. Lo que se va a analizar, y esto sí quiero que lo remarquen, es el uso teórico de la razón, porque luego lo vamos a necesitar para la segunda pregunta. Recuerden, lo que vamos a estar analizando, haciendo la crítica de la razón pura, acordaros que yo siempre pongo esto, es por mera costumbre, crítica de Reinen-Barnhof, pronunciado así en español, ¿vale? Es el uso teórico de la razón, porque eso es lo que se analiza, la crítica que se hace en la filosofía crítica de Kant, para responder la primera pregunta, ¿qué puedo conocer? Se va a hacer la crítica del uso práctico de la razón cuando hablemos de la moral, que es la segunda parte, ¿vale? Entonces ahora, tengan claro esto. Estamos haciendo haciendo la crítica del uso teórico de la razón. Vamos a desarrollar este poquito que vimos, que vieron que en realidad es poco porque es una simple tabla nada más. La idea es, volvemos al tema de la metafísica, ¿vale? No os canséis, por Dios, del problema de la metafísica, porque va a ser muy importante la dialéctica trascendental, ¿vale? Al final, cuando nos dice que no, va a dar paso a el uso práctico de la razón. Por eso va a ser muy importante, ¿vale? De ahí vamos a saltar al uso práctico de la razón, pero no con un salto mortal, sino engarzado, ¿vale? Enlazado. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros necesitamos entender bien este problema. ¿Son posibles en metafísica, entonces, estos principios de los que hablábamos en el texto, estos principios fundantes, ¿no? De los que hablábamos en el texto en la anterior clase? ¿Se dan las condiciones de posibilidad?
para que podamos conocer los objetos, ¿vale? Eso va a ser, bueno, después lo arreglo ahí. Eso va a ser investigado en las 3 partes de la crítica de la razón. Veis que en la estética trascendental se estudia la sensibilidad, ¿vale? En la sensibilidad lo que se hace es que se nos dan los objetos. Gracias a la sensibilidad se nos dan los objetos. Se me da el objeto cielo, se me da el objeto árbol, ¿vale? No es como en Descartes, que en Descartes ¿dónde se nos daban en realidad los objetos que nos producían evidencia, que nos daban verdad, que en la mente? No. Kant fue despertado del sueño dogmático por Hume. En la sensibilidad, sentidos. Ya les voy a explicar en su momento qué quiere decir intuición, pero intuición aquí va a ser tratado técnicamente de una manera un poco diferente a como era tratado un poco bastante en Platón, como lo vimos en Platón. En la sensibilidad se nos dan los objetos del mundo, la mano, el ratón, se los está dando los sentidos, ¿vale? Ahí vamos a ver cuáles son las condiciones de posibilidad a priori. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que a ustedes se les dé, no la vista, sino las condiciones de posibilidad de la razón en general? Vosotros diréis, pero la razón no se mira en la dialéctica. Tranquilos, les voy a explicar eso después, ¿vale? De la facultad de conocimiento, ¿vale? Olvidaros de la razón, de las facultades de conocimiento. No estamos hablando de las facultades físicas de conocimiento, sino de la facultad de conocimiento en general, ¿vale? No importa si son los ojos, si lo que sea, eso, lo de los ojos lo podemos cambiar. No tengo las gafas aquí, me pongo las gafas y ya veo diferente. Eso es una condición empírica, concreta. Veo diferente, ¿vale? No importa. Estamos hablando de la posibilidad de conocimiento, ¿vale? Entonces, en la estética trascendental, que como veis aquí, lo que se hace es analizar la facultad de la sensibilidad, y mediante la intuición se dan los objetos gracias a la sensibilidad, se explica cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en matemáticas. En la analítica trascendental, donde se hace una crítica del entendimiento, lo que se hace es pensar los objetos que nos da la sensibilidad. Por eso os decía que van en ese orden. No puede ser otro orden. Y se explica cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en física. Acordaros que tanto las matemáticas como la física para Kant son ciencia. Están produciendo conocimiento, están produciendo juicios sintéticos a priori. Finalmente, en la dialéctica trascendental se estudia la razón. No olvidé de ponerla con mayúscula. ¿Qué hace la razón? Razona, construye argumentos. ¿Con qué construye argumentos? Pues en principio debería ser con todo lo anterior. O sea, con los pensamientos, los juicios que produce el entendimiento, ¿no? Ahí lo que se analiza, no voy a entrar en más detalle aquí, ahí lo que se analiza es, ¿son posibles los juicios sintéticos en metafísica? Y vosotros diréis, ¿y por qué? O no deberíais decir, vamos, ¿no? Vale, ¿y por qué no dice cómo son posibles los juicios sintéticos en metafísica? Porque él ya sabe que la metafísica no es una ciencia, no está produciendo juicios sintéticos a priori. No hace más que producir cosas y cosas y cosas y cosas que se desdicen unas a otras, se contradicen. Aquel gran desasosiego de Descartes, ¿vale? Que contaba, fui a la escuela y no hice más que aprender cosas contradictorias, nadie se ponía de acuerdo, la única certeza que tenía era en matemáticas, etcétera, ¿no? ¿Vale? Aún en física él
no había logrado, con él todavía había bastantes discusiones, pero Kant ya conoce a Newton. Entonces la respuesta va a ser no. ¿Por qué no? Porque no se van a poder formular juicios sintéticos a priori. ¿Por qué no se van a poder formular juicios sintéticos a priori? Porque no se dan las condiciones de posibilidad. Esto que tenemos aquí, los a priori de la razón, las ideas o conceptos puros de la razón, no nos dan fenómenos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la sensibilidad no nos da los objetos de la metafísica. No nos da la sensibilidad ni alma, ni mundo, ni Dios. Por lo tanto, el entendimiento no puede juzgar ni pensar esos objetos. Puede pensar lo que le da la gana. Yo puedo pensar unicornio, puedo pensar lo que me da la gana. Pero todo lo que piense y los argumentos que construya sobre ellos no van a ser sobre objetos reales. Por lo tanto, no voy a poder formular juicios sintéticos a priori. No voy a poder producir ciencia. En el cuadro de apuntes, ¿vale?, de Revolución Copernicana, ahí tenéis, fijaros, cómo tiene que haber una unidad entre la razón y la experiencia para que se puedan producir juicios sintéticos a priori, o sea, para que se pueda producir ciencia, conocimiento adecuado. En todo conocimiento válido, o sea, en todo conocimiento que sea un juicio sintético a priori, va a haber dos componentes. Lo dado que viene de afuera y que es gracias a qué, lo dado, lo que se da, y es gracias a la sensibilidad, pero viene dado desde afuera. Y lo opuesto por la sensibilidad, por el entendimiento, por la razón, que son los a priori. ¿Vale? La razón va a poder triunfar, nuestra facultad de conocimiento, si queréis, va a poder triunfar en la obtención de conocimientos, o sea, en la formulación de juicios sintéticos a priori, si están bien combinados y va a poder contestar a las tres preguntas que nosotros tenemos formuladas. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué nos cabe esperar? Que si contestábamos a esas tres preguntas, sabíamos qué era el ser humano, porque ese era el proyecto ético-político de Kant. No os olvidéis que Kant es un ilustrado y confía en el progreso de la humanidad. Y para progresar la humanidad tiene que basarse fundamentalmente en la ciencia. ¿Para qué? Para eliminar la oscuridad, la superstición, las mentiras, por favor, los fake news, los bulos, todas esas tonterías que están circulando por ahí. Si tú no utilizas tu razón y no combinas bien lo que viene de afuera con lo que pones tú para que sea universal y necesario y no valga para el momento, etcétera, y se mezclen otras cosas, no vas a obtener conocimiento. ¿Vale? Entonces, va a haber dos componentes. Aquí tenéis unidad entre razón y experiencia. Va a haber dos componentes. Un componente trascendental. ¿Os acordáis que os dije marcar esto, por favor? No os equivocéis entre trascendente y trascendental. Eso no podéis cometer ese error, ¿vale? No se puede cometer ese error. Va a haber entonces una unión entre trascendental y empírico, entre lo trascendental y lo empírico. Lo trascendental, ¿qué es? Lo anterior a la experiencia, lo universal y necesario, lo a priori del juicio sintético a priori. Y eso lo ponemos nosotros, es lo puesto. ¿Vale?
Ahora, nosotros no ponemos contenido, son solo formas, reglas inmutables para ordenar el material que va a venir de fuera, ¿vale? Que va a ser dado, lo dado desde fuera gracias a la sensibilidad, porque en ella se dan los objetos, ¿vale? En ella, gracias a ella se dan los objetos. Ahí mirar cómo va contra el racionalismo, ¿no? Que pensaba que solo con lo que teníamos en la mente alcanzaba, ¿vale? Y ya estaba con eso, ya estaba todo garantizado, Dios garante de verdad, bla, bla, bla. No, aprendió, Hume lo despertó del sueño dogmático, ¿vale? Entonces, por eso se llama también formalismo crítico, la filosofía kantiana, ¿vale? Porque se centra en esta parte de lo formal, ¿vale? Esta es la novedad, ¿eh? Les decía entonces que lo trascendental son reglas inmutables a priori que sirven para ordenar el material. Nosotros ponemos cosas, pero no hay contenido. Lo que ponemos nosotros no tiene nada, absolutamente nada de contenido, ¿vale? El contenido viene, lo opuesto no tiene contenido, son reglas para ordenar el material. El material va a venir de afuera y va a empezar gracias a lo que nos es dado por la sensibilidad, ¿vale? Empieza con lo empírico, que parte de la experiencia, mirar cómo leyó al empirista Hume. Eso que nos viene de afuera, eso sí es particular y contingente, sería lo sintético, lo que se suma, lo que nos da algo nuevo a la ciencia, pero fijaros, lo que le da forma, lo que lo ordena, lo que lo va a sintetizar todo y lo que lo va a convertir en universal y necesario, ¿vale? Va a ser lo que pone el sujeto, ¿no? Esto que nos da la realidad, lo empírico, lo sintético, ¿vale? ¿Sí? Va a convertirse en universal y necesario gracias a la unión con lo a priori que pone el sujeto. Bueno, esto ya es un poquito más complicado. La última parte. Intenté ser lo más clara posible. Voy a beber agua mientras salís del marasmo. Lucía, ¿qué es lo que no entiendes? Tienes que decirme qué no entiendes. O sea, ¿dónde te perdiste? Esto lo aprendí con la profesora que me dio Kant. Cuando decíamos, no entendemos, y ella decía, no, dime dónde no entiendes, no me digas no entiendo. Bien, ¿con qué conseguimos la realidad? El contacto con la realidad, aquello que nos da los objetos, que nos proporciona los objetos, es la sensibilidad. Bien, Sara. Vale, no entendiste nada en el cuadro del giro copernicano. Mira, aquello que nos da la realidad es la sensibilidad. Pero nosotros solo tenemos sensibilidad dentro de nuestras facultades cognitivas, ¿no? ¿Solo tenemos una facultad cognitiva? ¿La sensibilidad? No. Mirad el cuadro. ¿Qué facultades cognitivas tenemos? Mirad el cuadro. Sensibilidad, entendimiento, razón. Hay que jugar con todo. Es como decir, nosotros captamos el mundo solo por los oídos. No, los oídos, el tacto, ¿vale? Los ojos, la presión,
el dolor, tenemos más facultades. Bueno, Kant analiza esas 3 facultades que para él son las facultades de conocimiento. Entonces, el objeto nos es dado gracias a la facultad de la sensibilidad. ¿Nos quedamos ahí? No. Ese objeto tiene que ser pensado. Nosotros tenemos que elaborar juicios sobre ese objeto. En la sensibilidad a mí me es dado el cielo y yo hago un juicio. El cielo es grisáceo. Acabo de hacer un juicio y lo hice gracias al entendimiento. Lo acabáis de observar, por eso paré. Acabo de hacer un juicio sintético, a posteriori. No estoy haciendo ciencia, ¿eh? Segunda parte. Voy a hacer ahora un razonamiento. Si el cielo está grisáceo, no llueve. El cielo está grisáceo, entonces no llueve. ¿Qué acabo de usar? La razón. Que la razón lo que hace es razonar o construir argumentos. ¿Qué acabo de hacer entonces, Lucía? En el cuadro de la revolución copernicana, ese que se fija no solo en lo que viene de afuera, lo que me da el entendimiento, sino lo que pongo yo, lo que mis facultades ponen. Todavía no te expliqué los a prioris, ¿vale? Lo que ponen mis facultades son los a prioris, pero yo no te expliqué el espacio y el tiempo, ni las categorías, ni las ideas. Tienes que esperar, ¿vale? Y confiar en que yo te lo voy a explicar. Pero, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de mostrarte cómo, para conseguir conocimiento, no científico, pero te estoy haciendo un amaño ahí para que me entiendas. Para conseguir conocimiento, yo tengo que conjugar lo dado por la sensibilidad con lo puesto por el entendimiento que hizo un juicio y la razón que hizo un razonamiento y llegó a una conclusión. O sea que no es ni lo que decía el razonamiento, el racionalismo, perdón, solo la razón, ni es tampoco lo que decía el empirismo, que caía en un escepticismo, no podemos conocer científicamente, ¿no? Este conocimiento que acabo de dar no es científico, acuérdate, es solo un mal ejemplo, ¿vale? Pero es para que te hagas una idea. No podemos conocer, no, a ver, la sensibilidad me proporciona conocimiento, ¿vale? En eso el empirismo tiene razón, nos da contacto con el mundo exterior. No tiene razón el empirismo en que eso no puede de ninguna manera producir conocimiento universal y necesario, porque el racionalismo sí tiene razón con que hay cosas que ponemos nosotros, lo opuesto, ¿vale? Lo opuesto, que ayuda, ¿vale? Que es necesario para producir conocimiento. Con lo que no está de acuerdo Kant, fijaros, hay una parte en la que está de acuerdo con el empirismo y parte no, y una parte con la que está de acuerdo con el empirismo, con el racionalismo y parte no. Kant dice, estoy de acuerdo contigo, con los racionalistas, en que sí que nuestra razón pone algo. Ahora, no pone contenido, o sea, eso que dices tú, Descartes de que sí, las ideas tienen contenido, como la idea de perfección, no. Nosotros solo que ponemos, acordaros, formas, aquí lo tenéis, ponemos reglas inmutables para ordenar el material. ¿Qué material? El material que nos es dado gracias a la sensibilidad. Sin sensibilidad, ningún material
nos sería dado para ser ordenado, ¿vale? Posteriormente por el entendimiento y luego ser trabajado otra vez argumentalmente por la razón. A ver, ahora sí. Luchi, ¿dónde te lías? Dime, por ejemplo, no entiendo cómo la sensibilidad me da el objeto. No entiendo cómo el entendimiento piensa. Dime cosas concretas. O no entiendo por qué me hablas del giro copernicano ahí. Dime algo concreto. Suriñe. Pues dile que como después lo voy a subir, lo va a poder ver, ¿vale? Acaba de decirme que subió la segunda clase. Y como estoy intentando subir las maneras de subir más fácil. Vale. Lucía, ¿tú entiendes lo que es el giro copernicano? Exacto, es centrarse en el sujeto. Vale. Entonces, centrarse en el sujeto, en el contexto en el que estamos, es de la teoría de conocimiento, es centrarse en las facultades de conocimiento. ¿Vale? Entonces, Kant lo que hace es hacer una crítica, un análisis crítico de lo que para él entiende que tenemos tres facultades de conocimiento, que son la sensibilidad, el entendimiento y la razón. A ver, ¿así lo captas? Entonces, el giro lo obliga a centrarse en el análisis crítico de la sensibilidad, de el entendimiento y de la razón. A ver, ¿así lo entiendes? Entonces, una vez que él, precisamente porque hace ese giro y se tiene que centrar en las facultades, y él dice que tenemos tres facultades, ¿vale? Lo que va a buscar, porque está buscando cuáles son las condiciones de posibilidad para formular juicios sintéticos a priori, es buscar los a priori de cada facultad. De la estética, búscalos a priori. De la analítica, búscalos a priori. Y de la dialéctica, búscalos a priori. Bien, hasta ahí, bien. ¿Vale? Entonces, uno se pregunta, pero si son juicios sintéticos a priori, ¿alcanza con los a priori? No, porque entonces solo serían juicios a priori.
Nosotros necesitamos ver de dónde sale eso de lo sintético. Si nosotros nos vamos para atrás de nuevo y vemos qué pasaba con los juicios sintéticos, veíamos que los juicios sintéticos se caracterizaban porque el predicado no estaba incluido en la noción de sujeto y añadía algo nuevo al sujeto, ¿vale? Como, por ejemplo, sujeto día, predicado cielo, predicado grisáceo. Decir cielo no implica necesariamente decir grisáceo. Eso es algo que yo obtengo, esa información de qué color está el cielo, la obtengo experimentalmente, mediante los sentidos, mediante la sensibilidad. La obtengo a posteriori. Por lo tanto, al obtenerla a posteriori, hace que, el juicio sea particular y contingente. Particular, ¿por qué? Porque ahora el cielo está grisáceo, pero dentro de un ratito puede estar azul. O sea, es contingente. Puede que sí, puede que no. ¿Vale? Si yo vuelvo ahora aquí, ¿vale? La idea es entonces que en el giro copernicano, él lo que está diciendo es que dejemos ya de mirar los objetos, centrémonos en el sujeto. Eso no significa que nunca hablemos de los objetos. Caramba, ¿cómo no vamos a hablar de los objetos? Entonces, ¿qué estamos conociendo? Estamos conociendo el mundo. Lo que pasa es que te va a decir la forma en que conocemos el mundo. Por lo tanto, en algún momento va a tener que hablar del mundo. Entonces te va a decir, ¿cómo conocemos el mundo? Fíjate, ya hablamos del mundo. Entonces te va a decir, vale, ¿qué te da los objetos del mundo? Lo dado. Él llama eso lo dado. ¿Vale? ¿Qué sensibilidad de esas tres? La sensibilidad, el entendimiento, la razón, ¿cuál de estas tres? Una de estas tres tiene que ser. No hay otras, son estas tres. ¿Cuál de ellas te pone en contacto con el mundo? Te da el objeto cielo, el objeto pino, el objeto ordenador, el objeto ratón, la sensibilidad. Eso lo aprendió de los empiristas. Y en eso está en contra de los racionalistas. Para los racionalistas el objeto te lo daba la razón y la verdad te la daba la evidencia. No, él por ahí no van los tiros. Por el lado del racionalismo, en ese sentido, Kant no va. Va a ir en otros sentidos, ¿vale? Por el lado del racionalismo. Entonces, de las tres, 1, 2, 3, bueno, ¿quién me da el objeto? Pues la sensibilidad, ¿vale? Tiene que haber una unidad entre la experiencia y lo experimental. Lo sensible me lo va a dar la sensibilidad. ¿Vale? La sensibilidad, para poder darme cosas, va a tener que tener a priori, va a tener que tener algo. Oye, si yo no tengo ojos, no veo. A ver, está claro, yo tengo que poner algo. Si no, por mucha cosa que haya que ver, si yo no pongo algo, no lo veo. A ver, es claro, es un ejemplo tonto, pero es claro, ¿no? Entonces hay algo que está allá afuera, ¿vale? Que yo veo a través de mi ventana, el cielo, pero hay algo que yo pongo. Esto es un ejemplo empírico, ¿no? ¿Vale? Nosotros estamos hablando de otra cosa, muchísimo más profunda, ¿no? Pero la sensibilidad me da el objeto. Luego, eso que me da el objeto va a ser trabajado por las otras dos
facultades. El entendimiento que sobre ese objeto va a formular juicios. Un juicio, acuérdate, era una proposición, sujeto predicado. El cielo está grisáceo. Y eso lo hace el entendimiento. Igual que hacer ruido, lo hacen mis manos, no lo hacen mis ojos, mira. O yo no lo oigo, yo qué sé, ¿no? Y supongo que vosotros tampoco, ¿vale? ¿No? ¿Ves? Cierro los ojos, parpadeo, no hago ruido. Ahora hago ruido. ¿Bien? ¿Vale? O mis codos. Pero pestañeando no hago ruido. O no hago ruido mirando, miro para afuera, no hago ruido. ¿Veis? Ya está. Cada facultad hace lo que tiene que hacer. ¿Vale? Y la razón trabajando sobre los juicios que elabora el entendimiento construye con mínimo 2 juicios, como vimos el año pasado en lógica, mínimo 2. Elabora un argumento. Cuando el cielo está grisáceo, no llueve. El cielo está grisáceo. Luego no va a llover. Eso lo hace la razón. A ver, entendido ahora cómo vamos desde el giro copernicano hasta ver cómo una parte la ponemos nosotros, ¿vale? Y otra parte, gracias a lo que nosotros ponemos, nos es dado desde afuera. Pero gracias a lo que ponemos nosotros, ¿eh? Sigue siendo giro copernicano. Bien. Bueno, yo creo que por hoy ya basta porque